Vamos a conversar, ya se encuentra con nosotros don Carlos Rivera, que es además asesor legal de IDL, ¿no? El Instituto de Defensa Legal, valga la tautología. ¿Cómo está, Carlos? Bien, hombre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero sí, sobre todo el que nos concierne, y gracias de antemano por estar con nosotros, es el tema de César Álvarez, es gobernador de Ancash, a quien se le ha dictado ya 8 años de prisión y 3 meses, ¿no? Por uno de los primeros casos que se ha conocido que involucra las investigaciones de Lavallato, ¿no? Sí, mira, en realidad es una sentencia, primero, muy importante, porque significa que, digamos, el accionar de la justicia ha ido avanzando, y en ese sentido, en una dimensión, yo diría, un tanto capaz más opaca, para poner algún nombre, y distinta a la dinámica de los acontecimientos de lo que se suele llamar probablemente como el caso Lavallato. El caso Álvarez y el caso de la corrupción en el gobierno regional de Ancash, en realidad era probablemente una de las primeras grandes muestras de la gran corrupción que se dio desde mediados de la década pasada. Que comenzó con el nombre de Centralita. Comenzó con el nombre Centralita, comienza con las denuncias del consejero regional Ezequiel Nolasco, que fue asesinado, ¿no es cierto? Que significó un empoderamiento de Álvarez en medios de comunicación, entre los políticos, ¿no es cierto? Tuvo el apoyo en su... Era un tipo poderoso, porque era la región, hay que recordar, con más dinero en el Perú, ¿no es cierto? Así de simple. Y a eso se le agregó una práctica corrupta, que fueron en realidad los medios de comunicación, la República, que fue Hildebrand en sus 13, los que denunciaron en primer lugar y que se ganaron un montón de querellas por parte de Álvarez. Eso es lo que centra el foco de interés en las investigaciones, que ciertamente el Ministerio Público, liderado por el fiscal Chirre, que es el que ha logrado ese gran éxito, que logra develar y hacerse de casos importantes, a pesar de que comenzaba a develarse ya la gran mega corrupción a nivel de los políticos, los presidentes, los expresidentes, los candidatos, ¿no? El significado del caso es que se ha podido hacer varias cosas. Uno es probablemente uno de los pocos casos en los que no ha sido decidida o decisiva la intervención y el apoyo de la información del Brasil. Ha sido una información básicamente construida desde el Ministerio Público del Perú, lo cual es un hecho bastante importante, ¿no es cierto? Segundo, es un hecho en el que se está acreditando la Comisión de Actos Delictivos probablemente un tanto anteriores a la megacorrupción con los jefes de Estado y los candidatos a la presidencia. Ese es otro dato importante, pero que ya develaba la existencia de una estrategia corrupta a nivel corporativo de la propia Odebrecht, que tenía que ver con la infiltración en los gobiernos regionales. El caso de Ancash era muy importante porque era el gobierno que más canon tenía en esos momentos, y por lo tanto era pues una suerte de tesoro que había que ir captando, como que efectivamente lo lograron. La Fiscalía ha logrado cosas de verdad muy importantes: la existencia de una actividad delictiva, de beneficios indebidos, el pago de una coima de más de $2,5 millones de dólares. $2.600.000. Un montón de dinero. Y uno se pregunta por qué tampoco son los 8 años. ¿O es muy poco o no? Mira, desde mi punto de vista, yo creía que no. Finalmente es lo que la Fiscalía ha evaluado y ha solicitado. Eso me parece que es un dato importante. Hoy ya cumple una condena, ¿no? Desde el 2014. En realidad, Álvarez tiene que cumplir esta condena desde el día de ayer que le están dictando la sentencia condenatoria. Él está detenido por la Centralita, no por este caso. En realidad, Álvarez es un tipo que tiene una colección de procesos judiciales por diversos delitos contra la vida, pero sobre todo delitos de corrupción de funcionarios. Pero en este caso, los términos de la sentencia que se ha editado el día de hoy, y que se va a leer, me parece, el 21 en forma integral, se debe cumplir desde el día de ayer hasta los próximos 8 años, 3 meses siguientes. El significado, que creo que es el dato, es el avance sustancial de la justicia peruana, de develar los actos de corrupción que no son parte de la disputa política, ¿no es cierto? Álvarez ya es un personaje menor, es un reo, ¿no es cierto?, pero sobre el cual se tiene que señalar algunas cosas importantes. El inicio de una práctica corrupta, el inicio de una estrategia corporativa de Odebrecht de ir copando espacios con una estrategia estrictamente delictiva, y el hallazgo de un terreno absolutamente fértil en muchos gobiernos regionales y en funcionarios de alta categoría como los gobernadores de ese entonces. Álvarez es un gran ejemplo para favorecer esta estrategia corrupta, hacerse de un poder político, hacerse de un poder mediático, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso ir construyendo esta suerte de dilapidación millonaria, yo diría multimillonaria, de fondos públicos, que al final de cuentas solamente el departamento de Ancash ha terminado pagando los platos rotos. Ahora, Carlos, ha sido la primera sentencia en el marco de todo este proceso o investigaciones por el caso Lavallato, ¿verdad? Así es.
¿Cuál es la próxima? ¿La de Ollanta-Humala en la línea Heredia? Porque la Fiscalía ya ha pedido 20 y 26 años, ¿no? Sí. Creo que las informaciones del Brasil que se han estado recogiendo desde el verano último, creo que han generado un desenlace en las investigaciones, ¿no? Y lo que ya parecía un hecho que se estaba retrasando demasiado tiempo, finalmente ya está presentado. Me refiero al tema de la acusación contra Humala y Heredia por el tema del lavado de activos. Ya está la acusación, me parece que el día de hoy se debió realizarse el control de acusación, como tú sabes, se ha postergado, me parece que hasta el 8 de julio. El 8 de julio. Por lo tanto, ya desde el momento que se realiza la audiencia de control de acusación, se va a sanear ese proceso. Seguramente el juez de investigación preparatoria, que entiendo va a ser Concepción Carhuancho, va a dictaminar un auto de enjuiciamiento y es probable que en los próximos 2 o 3 meses ya se pudiera estar conociendo una fecha de inicio de juicio. O sea, hacia octubre, finales de octubre, es probable que ya se pudiera estar, si es que no hay algún incidente delicado o complejo, pudiera estar dándose inicio al juicio de los emblemáticos del caso Lava Jato, probablemente uno de los más importantes, y el primero. ¿Y cuándo terminaría el juicio? Porque mira, conociendo acá la justicia... Ahí va a depender del manejo del tribunal. Creo que estos casos no podrían manejarse de sesiones tan esporádicas. Creo que la justicia peruana va a tener que entender que aquí se va a hacer imprescindible una atención especial, una atención prioritaria al juzgamiento de este tipo de casos. No podríamos tener casos de 2, 3, 4 años en juicio oral. Tiene que haber una atención prioritaria y eso significaría, desde mi punto de vista, que no debería un juicio de esa naturaleza durar mucho más de un año, que me parece que es un tiempo más que 2020. suficiente. Hacia mediados del 2020. Es un año electoral, sin duda alguna. Pero me parece que los tiempos de la justicia van a ir un poco marcando la pauta a partir de cómo se maneja el caso Humala Heredia. Ese tendrá que ser un poco, como se podría decir, el termómetro de cómo el sistema judicial piensa administrar justicia en este tipo de casos, desde la dedicación, el esfuerzo logístico, el esfuerzo personal, qué tanto tiempo le quiere dedicar el Poder Judicial a estos casos para que en un corto tiempo, no de acá en 5 años, estemos liquidando toda esta historia judicial que en realidad es parte de la central de la confrontación política. Y debería ser así, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es así, Carlos? Si eso demora más tiempo. Mira, y el señor Humala decide postular a la presidencia. Yo creo que lo va a poder hacer. Yo creo que lo va a poder. Si el juicio no termina con un señalamiento de responsabilidad, podríamos enfrentar un poco la circunstancia de Goyo Santos. Por cierto, Goyo Santos, recuerda, en las últimas elecciones presidenciales postuló a presidente de la República estando preso y no tenía ningún impedimento, porque estaba, digamos, cubierto por una presunción de inocencia y él no tenía una sentencia condenatoria. O sea, pudiera darse en el escenario del finales del 2020 tener un Humala postulando y si es que el juicio no termina, Humala asistiendo al juicio oral por el tema del lavado de activos. Pudiera darse ese escenario sin ningún problema. Claro que sí. Ahora, Carlos, yo quería hablar también sobre otro tema que no sé si implica o impacta aquí al Perú por las investigaciones del caso Lava Jato, pero que se han suscitado en Brasil con el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro. Ha sido juez. Sí. Y han revelado unas conversaciones con unos fiscales en donde estarían coordinando, coludiendo y que eso valió para que Lula da Silva estuviera en la cárcel. Exactamente. ¿Eso tiene una implicancia aquí en nuestro país? ¿No? Mira, yo creo que no debería tener una implicancia, ¿no? Sí me parece que es un hecho importante y grave también, ¿no es cierto? De hecho, en el Brasil ya comienzan a tener repercusiones porque desde el PT comienzan a hacer una suerte de recusación política a la hora ministro anterior juez de la causa. Moro ha sido probablemente el juez más importante del caso Lava Jato en el Brasil. Eso le vale la fama y eso le vale de que Bolsonaro lo llame a ser ministro de Justicia. Ahora, el hecho es particularmente grave. Eso hay que admitirlo, ¿no es cierto? He escuchado declaraciones de Moro. Él ha intentado defenderse, pero me parece que ya lo tiene que hacer desde una posición completamente diferente. Ya no la de juez, sino la de político, frente al cual tiene que rendir cuentas de por qué ha tenido ese nivel de coordinaciones con la Fiscalía. Muchos investigados y procesados acá dirían también, ¿por qué no? Si sucedió en Brasil, exactamente, ¿por qué no puede seguir acá? Exactamente, ¿no? Ese me parece lo que se pretende replicar es ese dato y el ejemplo de la justicia anticorrupción de Brasil, que ha sido una suerte de el santo y seña de la justicia peruana, pudiera terminar marchando ese proceso. Me parece que lo que ha hecho Moro es un asunto que debe quedarse en el Brasil finalmente, porque lo que se ha tomado es el ejemplo de un juez en términos de su proacción por la justicia, pero claro, ninguna de las decisiones de Moro tiene una implicancia directa y específica en casos peruanos. En realidad, el vínculo principal de la justicia peruana con el Brasil no es con el juez Moro. En realidad, el juez es una suerte de ejemplo de lo
de lo bueno que la justicia podía hacer, pero en realidad el eje central de vinculación es con el Ministerio Público brasileño, con la Procuraduría brasileña. Por lo tanto, me parece que ese es un tema que debería quedarse en el Brasil, tendrá algún tipo de desenlace, creo yo, político. ¿Ninguna repercusión? Yo creo que no debería tener ningún tipo de repercusión, ¿no? Porque en realidad no hay ningún caso en el que alguna decisión de Moro haya tenido una consecuencia respecto del favorecimiento de actos de investigación. Vuelvo a ponerlo ahí, el vínculo entre la Fiscalía peruana y la Fiscalía brasileña fundamentalmente. Pero sí es un tema que va a tener consecuencias en el Brasil, sobre todo en relación al caso de Lula da Silva. Ya lo han citado al Congreso, sin duda alguna, Congreso brasileño, incluso es está que pidiendo me parece ya la renuncia como su posición de ministro ya lo coloca en un escenario político, comprometedor, ¿no es cierto? Y claro, las decisiones van a ser políticas en ese sentido, ¿no? Carlos, Aldo Figueroa se ha inhibido de la casación de Keiko Fujimori. Tarde. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque todavía hay alguien que es la jueza Sabina Chávez, ¿no? A la que también le han pedido o le han recusado. Fue una de las dos recusadas en la sala, ¿no? Sí, recordemos que desde la Procuraduría y desde la Fiscalía ellos plantean una recusación por los vínculos y la sospecha de una falta de independencia en el caso de Sabina Chávez Mela y en el caso de Aldo Figueroa. La sala rechaza la recusación, entiendo por extemporánea, pero creo que el juez Figueroa comete un error, ¿no es cierto?, de no inhibirse por decoro en el tiempo que él pudo evitar un escándalo mayor, porque finalmente lo que no ha evitado Figueroa con su retiro el fin de semana último es contaminar más el caso, digamos. Finalmente, recordemos que la detención de Keiko tenía como una de las razones principales el hallazgo y la evidencia que logra presentar la Fiscalía de los vínculos justamente con fiscales como Chávarri o jueces de la Corte Suprema. Y esos vínculos indebidos y ilegales se estaban activando contra la acción de la justicia. Es decir, lo que demuestra es una perturbación de la actividad judicial y de la actividad probatoria. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a acreditar estos vínculos que pudieran ser no ilegales, pero sí indebidos entre un juez que iba a resolver la causa con un juez muy vinculado al tema de los cuellos blancos como el señor Ríos, en realidad le ha terminado perjudicando. Primero Aldo Figueroa, ¿no es cierto? Porque si él decía que no, en realidad ahora me parece que ha aparecido ciertamente contaminado. Y lo segundo, ha aparecido contaminando propiamente al caso, porque esa resistencia de mantenerse en el caso, desde mi punto de vista, le termina perjudicando a los propios intereses increíbles de la propia Keiko Fujimori, porque creo que se ha terminado creando una percepción de que hay un interés superior al estrictamente legal de mantenerse en los casos. ¿Sabina Chávez debería inhibirse también? Mira, debió hacerlo, creo yo, ¿no? Debió hacerlo. El caso es un caso delicado, ¿no? Finalmente Keiko hasta el año pasado era la líder de oposición, tiene imputaciones graves, y las circunstancias que logra acreditar la Fiscalía en realidad no fueron menores, fueron de un vínculo y de una injerencia a nivel de la política, a nivel del sistema judicial, y ahí me parece que los jueces de la Suprema deberían tener un cuidado mucho más extremo en qué tipo de caso deciden ellos involucrarse y tomar decisiones de fondo, y en esta casación, si la Suprema casara las resoluciones de la Sala Penal Nacional, podría liberar a Keiko Fujimori, por lo tanto, podría revertir por completo el escenario judicial que tenemos hasta el día de hoy. Brevemente, Carlos, ¿el reemplazante de Aldo Figueroa será Manuel Quintanilla o Susana Castañeda, según las informaciones? Susana Castañeda ha dirigido hasta hace poco el Sistema Nacional Anticorrupción, es una jueza, yo diría, con todos los méritos para ver este caso. Y Quintanilla es un juez, ¿no? Es un juez de Puno, que también ya ha sido juez provisional de la Corte Suprema en los últimos 2 años. ¿Es el que sigue el proceso de extradición de Inostroza? Sí, sí. Y Quintanilla ha tenido, yo diría, un trabajo en los últimos años como provisional, yo diría bastante importante, no es un juez cuestionado. Creo que haría bien que ingrese gente que no tenga antecedentes y que no tenga, digamos, cuestionamientos de las posiciones de ambas defensas, porque finalmente aquí no es un tema de lapidar a Keiko, sino de garantizar que lo que ella está reclamando tenga una decisión justa e independiente, ¿no? Listo, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Okay. Carlos Rivera, asesor legal de IDL.